Bienvenidos en esta mañana al programa. Una mañana donde sin duda usted se levantó pensando que Dios tiene una respuesta para ti, para usted. Y sin duda sí, Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios que, como dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Muchas de las veces cuando nosotros nos despertamos anhelando nuevas cosas de parte de Dios. Muchas veces no podemos disfrutar de esas nuevas cosas que nosotros podemos experimentar porque hay problemas, porque hay dolencias, porque hay situaciones que nos inquietan, que nos perturban, que nos incomodan. Indudablemente que cada uno de nosotros representa un nuevo reto esta mañana, un reto diferente en el cual nosotros lo debemos enfrentar con esa valentía, con esa certeza, con esa seguridad de que Dios es más grande que todos nuestros problemas. La inmensidad de Dios, la grandeza del Señor, ese Dios que nosotros amamos, ese Dios que nosotros estamos anhelando conocer cada día más, tocar su corazón, sentir su presencia, es el Dios que nosotros indudablemente creemos que se va a glorificar y se va a manifestar en su vida en esta mañana a través de este programa. Le damos la bienvenida a este programa y le pedimos que abra su mente y su corazón por la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para ponérselo a usted, no solamente en su corazón, sino también en sus emociones, en su mente, porque la palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz en cada uno de nosotros. Bueno, pues esta mañana nuevamente nuestras preciosas invitadas van a darle a ustedes también la bienvenida, porque sin duda también ellas se levantaron en esta mañana orando, buscando el rostro de Dios y deseando que Dios pusiera en sus vidas algo nuevo para usted. Bienvenidas. Gracias, pastora. Buenos días, mi nombre es Gracia Ortega y es un placer poder estar aquí esta mañana y le saludamos y le animamos a que se quede sintonizando el programa porque sabemos que Dios va a hablar a su corazón y va a traer una palabra directa a su necesidad esta mañana. Pues muy buenos días, ¿verdad? Bendiciones a cada uno de ustedes y a los que nos están viendo en cualquier lugar que nos esté sintonizando a su canal 38. Estamos verdaderamente muy contentos de poder compartir la palabra de Dios porque sabemos que es vida para nuestro cuerpo, es agua para nosotros. Entonces, en esta mañana, bien bendecidas de estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hay mucha gente que ahorita vive en constante opresión. Muchas personas viven en constante angustia de qué puede pasar mañana. Todo mundo sabemos cómo ahorita está cerrado el gobierno. Hay muchas familias por toda la nación que están dejando de recibir un ingreso. Otros están enfrentando alguna enfermedad. Alguna situación personal, familiar, económica, tanto problema que hay a nuestro alrededor y tantas situaciones que hay que enfrentar. Muchas de las veces las personas no solamente se acuestan con opresión, se acuestan con tristeza, con desánimo, y sin duda vivimos en un mundo de gente triste, de gente desesperada. Basta y sobra con ir a los supermercados, con ir por las calles y ver cómo las personas van con una constante carga sobre sus hombros. Yo creo que esta situación la estaba viviendo el profeta Habacuc. Era una situación muy similar, pudiéramos decir idéntica a lo que estamos viviendo. Y el profeta Habacuc decía, ¿hasta cuándo? Si usted gusta acompañarme en el libro de Habacuc, capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de ti.
delante de mí, perdón. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo, por eso sale torcida la justicia. En esta queja que sin duda el profeta Habacuc decía, se encierran muchas cosas que hoy mismo también las personas se preguntan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a hacer ver muerte, destrucción, violencia, cierre de negocios, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas con los hijos? Y tal parece que toda esta situación hace que muchas personas estén perdiendo su fe. ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, sin duda creo que son tiempos donde Dios está llamando, ¿verdad?, a la humanidad entera a voltear la mirada hacia Él, porque también es bien importante reconocer que estamos viviendo tiempos donde estamos demasiado centrados en la rutina, en el diario vivir, en los cambios que este mundo ha implicado, y muchas veces hemos desviado nuestra mirada, aún estando en los caminos de Cristo Jesús, ¿verdad? Es fácil voltear nuestra mirada, nuestra atención de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y tenemos que tener la certeza de que cuando nosotros pasamos situaciones en la vida, Dios prueba nuestra fe, y es a través de esas pruebas y es a través de esos procesos donde nuestra fe es fortalecida, donde ya no somos los mismos y podemos ver la fidelidad de Dios en esos procesos, podemos ver su manifestación, pero solamente es aprender a confiar y a esperar en Él. Amén, así es. Y sí, verdaderamente cada situación difícil, cada problema a la que nos hemos estado enfrentando, pues yo creo que toda la vida, pero se recrudecen más en estos últimos tiempos porque podemos darnos cuenta de lo que pasa al otro lado del mundo con una rapidez excepcional por causa de la tecnología. Y verdaderamente la fe está disminuyendo. Es tan difícil poder encontrar hombres y mujeres de fe debido a las circunstancias y a los acontecimientos violentos en su mayoría. Pero nosotros, portadoras de la palabra de Dios, tenemos que poner nuestra mirada en el dador de la fe. Tenemos que mantenerla y poder compartir la fe que tenemos en nuestro corazón, poder compartirla por medio de la palabra a cada uno de ustedes que en esta mañana, que en esta hora están viendo este canal. Sin embargo, a veces nosotros decimos, tienes que tener fe ante tal circunstancia, ante tal situación. A veces hablar de fe es fácil, a veces hablar de fe es decirle de manera prematura a las personas que están pasando por un proceso, que están pasando por una situación. El profeta Habacuc dijo, ¿hasta cuándo me vas a hacer ver violencia? ¿Hasta cuándo? Le preguntaba al Señor, esto ya está rebasando, esa palabra ya está rebasando cualquier límite de tolerancia. Sin embargo, la fe, mis amados, es una fe en la cual nosotros tenemos que traer a nuestra vida muchísimas cosas para que nuestra fe aumente. Aún los discípulos, ellos decían, aumentanos la fe. Es válido decirle al Señor, ahí donde tú estés en tu cuarto de enfermedad, donde está tu dolencia, donde solamente Dios y tú saben lo que estás pasando, donde solamente Dios sabe cómo está tu matrimonio, que has hecho todo lo posible. Déjame decirte que a través de que tú oigas la palabra de Dios, a través de que tú sintonices aún este canal en el cual yo te quiero pedir que empieces a llamar a la línea de oración 915-532-8518, donde hay personas que van a orar por ti, porque es a través de fortalecernos, a través de otras personas, del abrazo, de la llamada, de ir a la iglesia, de asistir a la reunión de oración, que nos va a nosotros a levantar ese ánimo, porque la fe también tiene que ver con el ánimo, ¿verdad? ¿O no es así? Así es. Y quiero compartir con ustedes, si gustan acompañarnos, en la escritura, una porción de la palabra que se encuentra en Juan 4:46, y la voy a compartir rápidamente.
Y ahí nos habla de cómo Jesús fue otra vez a Galilea y en Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando éste supo que Jesús había llegado de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo. Y Jesús le respondió de esta manera: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Y esa es la condición de muchos de nosotros, ¿verdad? En determinadas situaciones que queremos ver para creer. Sin embargo, aquí el Señor le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Y tan es así que cuando regresó a su casa, el milagro ya estaba hecho. Y no solamente eso, sino que a través de ese milagro de sanidad, también recibieron el regalo de la salvación, porque no solamente fue sano su hijo, sino que toda su familia fueron salvos. Amén. Y verdaderamente podemos ver en esta escritura que el milagro fue un milagro y fue rápido, ¿verdad? A la hora que Jesús ve, porque tu hijo es sano, ya llegó y ya estaba, el muchachito estaba sano. Pero también nosotros tenemos que compartir que los milagros no siempre son tan rápidos, o las sanidades, porque a través de los evangelios nosotros vemos cómo los enfermos fueron sanados de diferente manera. Y pues leyendo en comparación a la sanidad, estaba leyendo sobre la fuente de Betesda, en donde los enfermos, cada vez que el ángel venía, el que entraba a las aguas era sano. Pero nosotros podemos imaginarnos la cantidad de enfermos que había ahí, la cantidad de años que tenían, muchos de ellos, y específicamente podemos hablar sobre uno de ellos que tenía 38 años. Y podemos decir que él no tenía fe. Yo creo que sí tenía fe, pero saben que Dios trabaja de diferente manera con la gente. Dios trabaja con nosotros de una manera en que nos da una respuesta inmediata y vemos nosotros el milagro instantáneo, podemos decirlo, pero también nosotros podemos ver que hay procesos para el Señor, que cada uno de nosotros somos diferentes y el Señor tiene diferentes procesos para hacernos los milagros. Y nosotros tenemos que tener viva nuestra fe, mantenerla en alto, y sí es difícil, pero recuerden que no es imposible. Si Dios dijo que lo podíamos hacer, nosotros lo podemos hacer. Entonces, ese hombre esperó 38 años hasta que Jesús mismo le hizo el milagro, sin necesidad de él entrar a las aguas. Entonces, verdaderamente nosotros vemos a través de los evangelios diferentes formas en que Jesús operaba haciendo sanidades y milagros. Pero recuerde, si usted ha pedido una sanidad, un milagro y no ha llegado a su vida, no se desespere. Es difícil que usted pueda seguir esperando, sí, pero es posible, porque la palabra de Dios es fiel, y si Dios lo ha dicho, usted espere, porque vendrá. Amén. Amén. Definitivamente queremos sentir empatía, queremos ponernos en tus zapatos. Yo como pastora Lupita, que es mi nombre, Lupita Ortega, de Ministerios Nuevo Amanecer, puedo ver a través de la iglesia, a través de mi servicio al Señor, que no es fácil a veces ayudar a la gente en su fe, pero quiero decirles algunas razones por las cuales no es fácil. Y quizá tú estés ahí sintonizando este precioso programa, ese programa que te alimenta y que te ayuda a crecer en tu fe, y te preguntarás, ¿es que yo tengo fe? Y sí, sin duda todos tenemos una porción de fe, porque la fe, dice la palabra de Dios, que nos ha sido dado a todos, absolutamente todos. Dios nos ha dado una porción de fe a todos. Una vez que nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos sella con las arras del Espíritu Santo, y nuestra fe dormida empieza a florecer. Sin embargo, ahorita mi nuera, mi preciosa nuera, leía en Juan capítulo 4 cómo este funcionario quería que Jesús fuera con él hasta la casa para curar al hijo. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar en materia, respecto a esta escritura. Dice, pero el Señor le contesta en forma dura. ¿Por qué Jesús contesta de este modo? Vuélvete a tu casa. O sea,
es decirle al Señor, vuélvete a tu casa. Es como decir, quizá pudiera él decir, no me estás poniendo atención, Jesús. No le estás dando el interés que requiere mi problema. Que no te estoy diciendo que mi hijo se está muriendo. Es mi problema, es mi dolor que yo siento, es mi carga que yo siento. ¿Cómo me puedes decir tú que me vuelva a mi casa? No estás atento a mi necesidad. Muchas veces la fe, nosotros mezclamos muchas emociones, muchos sentimientos. Creemos que Dios no está trabajando en nuestra problemática y eso no es así. La fe, sin duda, tiene que ver, y como lo decía anteriormente, para uno de pastor es muy difícil poderle decir a la gente, espera. Decía ahorita Pastora Gloria Aro, que tenemos que esperar, y es esa espera precisamente la que nos hace muchas veces no alimentar nuestra fe. ¿Cómo pudiéramos, Gracia, alimentar la fe como sin duda este hombre? ¿Qué pretendía Jesús con decirle a este hombre, vuélvete a tu casa? Pues le quería enseñar verdaderamente lo que es la fe, ¿verdad? Saber que Dios está en control, a pesar de que no lo podamos percibir en ese momento porque la situación sea demasiado grave, la circunstancia, pero Dios nos muestra en su palabra que Él está en control, y era justamente lo que Él, Jesús, quería mostrarle, ¿verdad?, al oficial, de que él supiera de que al ir a su casa el milagro ya estaba hecho. Él quería enseñarle, dar un ejemplo de lo que es verdaderamente la fe, esa confianza, esa certeza de saber de que si nosotros ya lo pedimos, Él ya nos escuchó, Él ya escuchó nuestro clamor y Él obrará a nuestro favor. Amén. Y verdaderamente, sí es difícil, sí es difícil. Y para nosotros poder decirle a la gente, espera un poco más, porque los tiempos del Señor son perfectos. Dios nunca llega tarde, nosotros siempre queremos las cosas a nuestro modo, a nuestro tiempo, y verdaderamente ahí es donde resbalamos un poquito, ¿verdad? Porque Dios tiene sus métodos, tiene su tiempo, Él sabe perfectamente el estado de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, y a veces detiene esas cosas para que nosotros no tomemos caminos equivocados. Entonces persistamos en la fe y verdaderamente tengamos la confianza que si el milagro que hemos pedido por mucho tiempo no ha llegado, es porque hay algo en nosotros, y déjeme decirle que no es de parte de Dios, es algo en nosotros. Es verdaderamente triste ver que queremos siempre que nuestra voluntad egoístamente se cumpla, pero Dios ve todo el panorama. Entonces detengámonos un poquito y pidámosle perdón a Dios. Yo pienso que sería un buen comienzo, pedirle perdón a Dios y reconocerlo como el creador, como el hacedor de milagros, el hacedor de sanidades, y entonces nuestro milagro y nuestra sanidad vendrá. Con frecuencia perdemos las bendiciones de Dios porque tendemos a esperar y buscar evidencias antes de simplemente creer que Jesús, lo que le pedimos al Señor, ya está hecho. Queremos evidencias, queremos ver. Habacuc, precisamente en esta porción que anteriormente leía, decía, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Prácticamente lo estaba acusando de que no estaba atento a sus oídos. Lo estaba acusando de que estaba viendo tanta situación y Dios no estaba atento a lo que estaba pasando. Y déjame decirte que ese es un engaño. No podemos buscar evidencias de que, Señor, muchas veces la gente dice, dame una señal de que me estás escuchando. Bueno, es bueno pedir eso. Es bueno pedir señales, pero no debemos de marcarnos en las evidencias de que Dios está atento, porque tenemos la fe, es precisamente conectarnos con Dios, con su palabra, con su voluntad, y es la voluntad de Dios sanarnos. Es la voluntad de Dios que tú
seas libre de ese cáncer. Es la voluntad de Dios que tu matrimonio se restaure. Es la voluntad de Dios que toda dolencia de tu cuerpo se vaya. Pero tienes que enfocar tu atención a la palabra de Dios. Tienes que enfocar tu atención a lo que el Señor dice en su palabra. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este oficial de gobierno que fue indudablemente a pedirle al Señor que viniera a su casa, que viniera, que el Señor viniera, que dejara todo lo que él estaba haciendo y que viniera a mi casa, porque yo soy importante. Tú tienes que venir a mí, Señor. Yo no tengo que venir a ti, yo no tengo que pagar ningún sacrificio. Y así no es. Necesitamos entender cómo trabaja el Señor. Queremos que tú llames a la línea de oración 915-532-8518, que sin duda Dios ya está atendiendo tu llamado y antes de que nosotros oremos, Él ya te respondió, porque dice el Señor que todavía no está la palabra en tu boca cuando el Señor ya supo lo que tú necesitabas. Amén. Es bien importante saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Él a través de las historias que nos da en la Biblia, Él nos las dejó para edificar nuestra fe, para tener un ejemplo de grandes hombres de Dios que quizás pasaron situaciones como las nuestras o peores aún, ¿verdad? Y sin embargo, si usted puede ver, siempre Dios obró a su favor e hizo su perfecta voluntad. Esta mañana tienes que saber, usted ahí en su casa, tiene que saber que Dios intervendrá sobrenaturalmente en su tiempo de desesperación. Y Él abrirá un camino para que usted cruce completamente. Amén. Y dice la palabra del Señor en Mateo 17:20, yo creo que algunos de nosotros ya la hemos leído, es cuando habla sobre el grano de mostaza. Si nosotros hemos visto el grano de mostaza, dice que es el más pequeño de los granos, y luego ese pequeño granito insignificante ante nuestra vista se puede convertir al sembrarse en un árbol frondoso. Entonces, verdaderamente ahí en Mateo 17:20 nos habla sobre el grano de mostaza. Entonces, verdaderamente tenemos que aprender, si nuestra fe es tan pequeña, porque esa es muchas de las quejas de la gente, es que mi fe no es tan fuerte como la tuya, o mi fe no es tan grande como la del pastor o la pastora. Pero déjeme decirle que si es tu fe tan pequeñita como un granito de mostaza, puede hacer milagros. Y dice ahí su palabra, porque si tú tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, o sea, a la montaña Franklin, pásate de aquí para allá, y pasará. Entonces, nada será imposible para los que tenemos fe. El mismo Pedro pidió fe. Los apóstoles pidieron fe y anduvieron con él los 3 años y medio en su ministerio. Imaginémonos nosotros. Entonces, verdaderamente, que no nos haga sentir menos o más débiles o más vulnerables el que sintamos que nuestra fe es pequeña. Pidamos que sea reforzada. Y verdaderamente, desgraciadamente, la fe muchas veces se alimenta de lo que se ve, como leía ahí en Juan Gracia. Dice, porque vieron señales, porque él venía de otro pueblo, porque vieron señales, están viniendo a mí a pedirme más. Pero ¿saben qué? Nosotros vemos señales de los milagros de Dios todos, absolutamente todos los días. Muchas veces vamos a un video musical y regresamos en unos momentos. De nuevo con usted, gracias por estar en sintonía en este programa. Mi nombre es nuevamente, para los que acaban de encender la televisión, Pastora Lupita Ortega, y hoy me acompaña mi nuera Gracia Ortega y la Pastora Gloria Aro. Bueno, pues estamos aquí en Ministerio Nuevo Amanecer, en nuestra iglesia, ubicada en ese 1500 de la calle Point, que juntamente con mi esposo, Pastor Rogelio Ortega, estamos pastoreando por más de 20 años. Y cabe hacer esta mención
que a través del tiempo, a través de los tiempos, la fe va madurando, la fe va siendo transformada. Inclusive quiero hacerle una invitación para este domingo. Tendremos la presencia de un profeta en nuestra iglesia, y él hace muchos años, aproximadamente 19 años, él vino a nuestra iglesia apenas nosotros empezábamos, teníamos muy poco tiempo de estar en el ministerio, y él nos dio una profecía acerca de que el edificio donde hoy estamos, Dios nos lo iba a entregar en nuestras manos. Pasa el tiempo, nosotros ayunábamos, orábamos, creíamos, pero nuestra fe no iba en aumento. La fe muchas veces se paraliza porque nosotros no vemos obrar, no vemos avance, no vemos que esté pasando nada. Pero eso no quiere decir que Dios no esté trabajando. Cuando nosotros tenemos una necesidad de nuestra vida, o alguien nos profetiza, o lo que vamos a hacer nosotros unos momentos más, a orar por la sanidad, por todas las necesidades que están entrando en este momento, muchas de las veces creemos que no está pasando nada. Y aquí, volviendo a la escritura del Evangelio de San Juan, capítulo 4, dice que Jesús les dijo: vuélvete a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Aquí está la palabra clave: creyó en lo que Jesús le dijo. La palabra de Dios está llena de promesas para tu situación y tu problema. Pero vamos a ver un poquito más ahí, cómo muchas veces no hay señales en lo que está pasando, como quizá en esta mañana tú estás diciendo: hoy me levanté más enfermo que ayer, hoy me levanté con la dolencia más grande que ayer. Pero sabemos que el Señor puede obrar en un instante. El Señor puede obrar en cualquier problema en el instante que Él le plazca. Gracias. Así es. Cuando las opciones se agotan y a todo lo que se aferra ha fallado, Dios se hace presente. Él escucha su clamor, Él no ha olvidado lo que Él prometió, Él nunca abandona al desesperado. Así es, y dice el Señor: ¿habrá algo imposible para mí? Pues no, nosotros sabemos que todas las cosas son posibles, solo derramemos nuestra fe, porque verdaderamente nos aferramos a querer comprobaciones o a querer pruebas. Pero ¿saben qué? Una fe sencilla. Yo les invito a que con una fe sencilla, no necesita adornarla absolutamente con nadie. Una fe sencilla, una palabra sencilla, una oración sencilla hará que su corazón verdaderamente se amalgame con el corazón de Dios y el milagro llegue a su vida inmediatamente. En Juan 4:48, Jesús dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Es verdad, una fe sencilla tiene que ver con una actitud de corazón. Una fe sencilla tiene que ver también, como dice la Escritura, si no ven señales, Jesús les dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Yo pienso que es el tiempo hoy en día, de acuerdo a las circunstancias, a no movernos por emociones, a no movernos por cosas grandes. No podemos nosotros seguir siguiendo señales de que si cosas estratosféricas, no. Dios trabaja en la fe sencilla. Sí. Si bien es cierto, también Dios se manifiesta en cosas fuertes, ¿verdad? Lo podemos ver en el silbido apacible, en el que no estaba en el terremoto, ¿verdad? No estaba en lo estratosférico, sino estaba en lo tranquilo, en lo sencillo. Quizá en ese baño de tu casa, quizá en esa sala de tu casa, quizá en esa recámara, viendo tu mirada hacia el cielo, pensando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sentir este dolor en mis huesos? ¿Hasta cuándo voy a tener a mi enfermo postrado? ¿Hasta cuándo voy a ver este esposo que no cambia? Tenemos que tener una actitud de corazón apacible y quieta, esperando en las promesas de Dios. Dios no se fue de vacaciones, Dios no está sordo.
Dios no está desatendiendo. Dios, en el caso de este hombre que Dios sanó a su hijo, Dios no fue, déjame decirte por qué. Porque muchas de las veces las personas están buscando esencia, presencia. Está buscando ver. Si el pastor no va a orar, no va a pasar nada. El pastor tiene que venir a mi casa, el pastor tiene que venir y orar por mis hijos. Bueno, a veces es una actitud no correcta, porque Jesús no solo, él no fue a la casa de este hombre, no por desatento, sino porque le quería mostrar que él tenía que tener fe. Y al Señor le interesaba la salvación, porque más adelante dice que este hombre creyó con toda su casa. ¿Qué era lo que se estaba produciendo? Fe, una fe contagiosa. La fe contagiosa a este hombre, porque llega y vienen y le dicen, tu hijo ya es sano. Y él le pregunta, ¿en qué momento mi hijo fue sano? En la misma hora en que el Señor había soltado la palabra. En el momento que el Señor le dijo, vuélvete a tu casa, iba la promesa envuelta de que ya Dios había obrado el milagro. Así es, este milagro dado al oficial del rey, que era un pagano, es la primera referencia a cualquier hogar que en su conjunto haya creído. Es algo bien importante resaltar este punto, porque creyeron, ¿verdad? Que es la base de la fe, creerle. Y como nos compartía, pastora, no solamente recibió el milagro, sino que fue una fe tan contagiosa que toda su familia creyeron en Jesús. Ahí fue doble el milagro, fue un milagro de sanidad y recibieron el milagro de la salvación. O sea, se produjo fe, una fe contagiosa en este hombre, en este oficial de gobierno, ¿verdad? En este funcionario. Y se produjo fe y Gloria va y lleva a su casa esa fe. Va maravillado. Yo pienso que en este tiempo nuestra fe tiene que contagiar a otros. Tenemos que empezar a tener una fe para hablar de Dios en el parque, en la calle, en los centros comerciales, en la reunión de nuestros amigos, en las escuelas de nuestros hijos. Tienen que ver que hay una fe en nosotros, que creemos en un Dios de poder, en un Dios, Gloria, que indudablemente tú eres un ejemplo de fe contagiosa para muchos que te conocemos, para muchos que te amamos. Eres una mujer que atravesaste por un cáncer, por quimioterapias, pero siempre con una fe contagiosa, Gloria. Ah, claro que sí, porque verdaderamente el agradecimiento inundaba mi corazón y eso pienso yo que también al oficial, al que fue sanado su hijo, era extremadamente visible. Había un agradecimiento por la vida de su hijo. No podemos saber si era su único hijo, pero posiblemente, porque se atrevió siendo un oficial a ir a buscar al profeta que decían que hacía milagros. Entonces, verdaderamente yo soy testigo en muchas ocasiones de que el Señor trabaja y verdaderamente yo me asombro cuando alguna gente dice, ¿puede orar por mí porque usted es pastora o porque él es pastor? Y le digo, no, es que el Señor escucha al más sencillo de sus hijos, igual que al que ustedes consideran el más cercano. Me dicen, no, es que usted está más cercana al cielo y sus oraciones llegan más rápido. No, simplemente les quiero decir que hay una decisión en nuestra vida. ¿Creemos o no creemos? ¿Ponemos condiciones o creemos fielmente las promesas de Dios? Yo creo que las promesas de Dios nos han sido dadas para que nosotros las tomemos y vivamos esas promesas. No solamente las leamos y las compartamos, sino vivir cada una de esas promesas, tomarlas, hacerlas nuestras. Yo les invito en esta hora, no importa la situación, no importa en qué lugar estés, no importa hasta dónde tu enfermedad te ha consumido, hasta dónde tus problemas te han hundido. Yo te invito que con ese corazón y ese agradecimiento al Señor, tú en esta hora puedas extender tu mano al cielo y le digas, Dios, necesito de ti. Así es. Necesitamos ser conscientes que si nosotros no hablamos
¿cómo va a saber el Señor que queremos hacer eso? De hecho, cada vez que un enfermo le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor se detenía y decía, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Sí, pero es necesario que nosotros expongamos nuestra petición delante de Dios. Yo les animo a que extiendan su petición y aún si ustedes no vieran los resultados, tengan esa confianza en las promesas que van a llegar al tiempo correcto. Yo soy testigo de muchos milagros, soy testigo de muchas sanidades, pero también hace 11 meses, ahora en enero ya, en 3 semanas va a ser un año que mi esposo partió con el Señor. Y fue algo bien difícil para nosotros, porque hace un año mi esposo estaba en este lugar, en esta mesa, compartiendo la palabra antes del diagnóstico trágico que le dio el médico. Pero ¿escaseó nuestra fe? No, ni la de mis hijos ni la mía les puedo decir que ha fallado. Al contrario, se ha fortalecido. Pasamos un momento trágico porque de que le dieron el diagnóstico a que él partió con el Señor fueron solamente 3 semanas exactamente, 21 días. Y verdaderamente fue algo bien difícil, pero eso me anima a mí, que hasta el último momento él estuvo aquí en este lugar compartiendo palabra de fe. Así es, Gloria. Hasta el último momento, y él decía, hasta mi último aliento, yo voy a predicar la palabra. De verdad, es que la fe, y gracias por compartir esto tan maravilloso, porque sin duda a muchas personas les está ayudando en este momento, que a pesar de lo que podamos pasar y vivir, nuestra fe tiene que permanecer. Y en el caso de este hombre, él fue llevado a pedirle al Señor un milagro, como usted en esta mañana está pidiendo un milagro de sanidad o otro tipo de milagro. Y él fue llevado a Jesús por la necesidad desesperada de su hijo. Su hijo necesitaba una intervención inmediata, pero el padre encontró una mayor necesidad de que solo Jesús podía satisfacer: la salvación de toda su familia. Podemos estar pasando cualquier situación, como sin duda la pasamos, como ya escuchaste a la pastora Gloria Aro, como cada uno de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, pero es la salvación de nuestra familia. Era la salvación de la familia de este hombre en la cual el Señor estaba interesado. Y es la salvación de tu familia que Dios necesita. Es tu propia salvación. Que tú hagas un compromiso serio con Dios. Que tú te afirmes en una iglesia. Que tú te establezcas para que oigas, para que te enseñen, para que te afirmen, para que te disipulen, para que hagan crecer tu fe. Y es esa fe, sin duda, la que el Señor nos mantiene de pie en el tiempo de la prueba. Nos hace sentir que no estamos solos. Nos fortalece cuando sentimos que no podemos más. Y queremos leer en este momento estas peticiones rápidamente, porque queremos terminar este programa pidiéndole a Dios que aumente tu fe, que Dios establezca tu fe tan fuerte que hoy, en este día, tú puedas recibir tu milagro y descender como este hombre a la casa, ir a tu dormitorio, ir al lugar donde tú te mueves, y en ese momento el Señor, la fiebre se le fue a este joven. Las personas le reciben y le dicen, ¿a qué horas se le fue la fiebre? A tal hora, en el momento en que el Señor actuó, como sin duda el Señor, amén, en este momento ya está actuando, ya está operando tu milagro, ya está activando. Te queremos invitar a que te congregues, a que vayas este domingo a una iglesia a adorar a Dios, a alabar a Dios juntamente con tu familia. Y vamos a orar por las peticiones, pero antes vamos a pedir por ellas, por favor. Bueno, Rosa Núñez está pidiendo por salud y un acercamiento para con su hija. Enedina Favela está pidiendo por sanidad. Margarita Hernández está pidiendo por encontrar una iglesia. Marta Rodríguez está pidiendo por sanidad de artritis. Y también la hermana Olga está pidiendo por sanidad y salvación. Raquel Gutiérrez está pidiendo por sanidad. Y la hermana Adelina
también por sanidad para ella, para su nieta. Sí, Matilde González, en esta hora declaramos sanidad para ella en su estómago. También Isela Llanes está pidiendo que el Señor haga un milagro en su vida porque quieren amputarle una pierna que la tiene muy, muy infectada, entonces enviamos palabra de sanidad. Raúl también está pidiendo por sanidad. Lorenza Molina, protección divina del Señor, favor y gracia. Leonardo, sanidad. Sus pulmones y que también su esposa está enferma de los huesos. En esta hora enviamos palabra de sanidad. Rocío Valenzuela pide fortaleza para ella y su familia porque quieren seguir en los caminos del Señor. Por María también, aunque no puso su petición, pero el Señor conoce y sabe perfectamente la necesidad de cada una de las personas que están llamando en este momento. Nuestro Padre desea enseñarte y edificarte con su palabra. Y sin duda, hoy recibirás tu milagro. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Levantamos y abrazamos en oración y clamamos por tu necesidad. Cada petición hecha en esta mañana fue con fe. Y es tu fe la que se conecta con el corazón de Dios para bendecirte. Decretamos en el poderoso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, que cada petición en esta mañana llega hasta el trono de la gracia, donde tú vas a encontrar el oportuno socorro a tu necesidad. Y hoy en esta mañana, creyendo en fe, por la sangre del Cordero, por la sangre derramada en esa cruz, que tu petición hoy se levanta delante de Dios. Abraza y recibe. Y dale gracias a Dios por esa necesidad. Dale gracias, alaba a Dios, glorifica a Dios. Busca una iglesia, puedes llamar a este canal 915-532-8518. Ellos tienen iglesias cercanas a tu hogar donde tú puedes encontrar quien te abrace, quien juntamente contigo se anime te anime y levante tu petición. Hay hombres y mujeres por toda la ciudad del Paso, iglesias por todo el Paso, Texas, que están listos para recibirte. Afírmate y quédate y abraza a la iglesia como una familia para que puedan ayudarte. Hoy en esta mañana creemos sin duda que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aún no lo vemos, pero ya lo pues estamos palpando. Aún no lo vemos. Primeramente el profeta oyó apenas una lluvia que venía y después fue oyendo poco a poco hasta que oyó realmente que la lluvia cayó. Esa lluvia de bendiciones caerá a tu vida y vendrá para animarte y fortalecerte y restaurarte y establecerte en una iglesia. Yo quiero invitarte, nosotros estamos ubicados en el 6500 de la calle Point. Allí estamos para recibirte, tú serás bienvenido este domingo. Indudablemente que así como nuestra iglesia, Ministerio Nuevo Amanecer, hay muchas iglesias que te pueden abrazar y recibir para que tú vengas y juntamente con tu familia puedas sentirte amado, aceptado, valorado, apreciado y puedas verdaderamente fortalecer tu fe. Amén, amén, pastora. Yo quiero concluir con esto y les quiero dejar esto en su corazón. El verdadero milagro de la fe es creer sin otra garantía que no sea la palabra de Dios. El ideal es creer en la palabra aún sin ver, sabiendo que eventualmente nuestra fe se traducirá en hechos palpables. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 147:3 que Él restaura a los abatidos. Así que es una esperanza y es una promesa. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Y dice que Él con aceite fresco sana nuestras heridas. Así que si estás abatido, si estás sin esperanza, que esta mañana resurja en ti esa esperanza de que Dios tiene cuidado de ti. Porque Él murió y entregó su vida en la cruz del Calvario por todos, una sola vez y para siempre, por los que lo vieron, por los que no lo hemos visto, pero creemos fielmente en nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca, como dice su palabra, como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro sanador,
como nuestro proveedor. Así que, ¿a quién iremos? ¿A quién recurriremos si solamente en Él tenemos palabras de vida eterna? Y recordemos bien, 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 que gran remedio al corazón es la palabra de Dios. Quiero terminar despidiéndonos con la respuesta que Dios le dio a Habacuc, capítulo 2. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en las tablas para que corra el que la lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Dios no va a defraudarte. Dios te va a responder. Y aunque la higuera no florezca, ni las vides den frutos, ni los labrados den mantenimiento, dice, de todo modo yo me gozaré y me deleitaré en el Dios de mi salvación. En el tiempo de la prueba, deleítate. En el tiempo de la prueba es un tiempo donde Dios está sacando lo mejor de nosotros. En la prueba el Señor está probando nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Él. En la prueba Dios se glorifica. Él envía ayuda desde lo alto. Él envía ayuda por todos lados. Siempre va a haber personas tocando nuestra puerta, dándonos ese abrazo, extendiéndonos una sonrisa. Y ahí podemos ver que realmente es Dios hablando a nuestras vidas. Volviendo a Habacuc, en el versículo 4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, dentro de sí está envanecido, pero el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe. El justo vive creyendo. El justo vive esperando. El justo por la fe, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús el que nos levanta. Es Jesús el que nos sostiene. Es Jesús el que nos mantiene de pie. Es Jesús el que nos da ánimo para sonreír, como decías ahorita, Pastora Gloria, en medio de la prueba. ¿Cuántas personas quizá te observaban y decían, pero cómo que se murió su esposo? ¿Pero cómo? Yo pienso que esa fe contagiosa tuya y de tus hijos animó a muchas personas que sin duda pudieron presentar una prueba después de ti a decir, yo me recuerdo cómo Pastora Gloria tenía una fe contagiosa. No es que no sufrieras, no es que no estuvieras pasando por una situación. Sin duda, tenías fe en creer que Dios era más grande que tus problemas. Indudablemente, y lo declaro a diario, todos los días declaro que Dios está conmigo, que Dios está a mi lado, que Dios abre camino, que Dios limpia camino, que Dios provee todo lo que yo necesito. Y han sido 11 meses bien difíciles, porque no puedo ni un día dejar de pensar en más de 38 años de matrimonio, casi 30 años como pastores. Entonces, verdaderamente, solamente creyendo que Dios está conmigo, al pendiente de todas mis necesidades, de todos mis pensamientos, de todo mi sentir, es que yo he podido seguir caminando. Y sí, verdaderamente la gente me dice, pues, te ves muy bien, estás muy bien, siempre estás como que alegre, siempre tienes buena palabra, y sabe que verdaderamente solamente Dios es el que da las fuerzas, indudablemente. Gracias. En estos momentos que nos quedan, me gustaría que hay personas que ahorita no han hecho su profesión de fe, y es Cristo Jesús el que viene a traer fe. Y me gustaría que tú oraras, por favor, para si hay personas en este momento que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Bueno, si estás ahí y es la primera vez que vas a hacer esta oración, te voy a pedir que pongas ahí tu mano, ¿verdad? Su mano en su corazón y repite conmigo. Y Señor Jesús, en esta hora, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Reconozco, Señor, y te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Señor, te recibo como mi único y Señor y Salvador. A partir de hoy te seguiré, te serviré todos los días de mi vida, Señor. En esta hora
Te doy gracias, bienvenido a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias por sintonizar este programa una vez más. Nos despedimos de usted, nos vemos el próximo martes y recuerde que el justo por la fe vivirá. Dios es más grande que su problema y hoy es el día de su milagro. Recíbalo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, preciosas, Gracias. por estar en esta mañana en este Bendiciones. programa y hasta la próxima. Bendiciones.